Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios de gran misericordia, queremos dar gracias por la bendición de este nuevo día, porque ha sido tu voluntad tenernos aquí para alimentarnos con tu palabra. Gracias por esa voluntad perfecta que nos mantiene unidos en la fe, nos mantiene confiando en la misericordia y lo más importante, siguiendo ese camino que nos lleva a la vida eterna. Reconocemos, Señor, que esta semana hemos pecado contra ti, en pensamientos, palabras y obras, pero gracias mil por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Oramos por los hermanos que vienen en camino para conectarse, oramos por aquellos que no puedan hacerlo hoy y oramos por Lady que sea sosteniendo el control de su vida, de su salud. Bendícenos, Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a cantar este himno. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Buenos días, Juan, Nair y Arthur. ¿Cómo están? Muy Muy buenos buenos días, pastor. días. Muchas gracias. Muy bien.
Bendición para Bien, usted y para todos los hermanos. Aquí bien, estamos presentes con la gracia de Dios. bien. Y Nair, Bendecido por estar aquí, pastor. Buenos días. buenos días, mi hermano. Qué bueno verlo. Sí. Y Nair, ¿cómo estás? Esperemos que active su micrófono. Muy bien, de nuevo sean bienvenidos a nuestra clase de este domingo. Hoy continuamos con el listado de los milagros que solo aparecen en un solo evangelio. Si ustedes han notado, hemos estado centrados en estos milagros que presenta Juan. Recuerden que el evangelista Juan presentó cosas diferentes a Lucas, Marcos y Mateo. De hecho, recuerden que esos tres evangelios se llaman sinópticos por el hecho de que presentan casi las mismas historias, las mismas situaciones, y eso nos ayuda mucho pues para el crecimiento espiritual. La inspiración de la Biblia es algo que solo creemos por la fe y no podemos nosotros eh, estar batallando con nuestra razón, si cuál escritor tiene razón, quién escribió primero, por qué escribió segundo, tercero. Toda la escritura, como lo dice ella misma, la evidencia interna de ella es inspirada por Dios y es útil para nuestra salvación. Hoy Jesús sana a un ciego de nacimiento, está solamente en Juan, el capítulo 9, los versículos del 1 al 12. ¿Quién desea leerla, por favor? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, no la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, Yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Gracias, mi hermano. Es muy interesante porque este milagro de cómo Jesús cura a este hombre ciego de nacimiento, no sabemos exactamente dónde sucedió este milagro y también cuándo. Si ustedes pueden recordar, pues el apóstol Juan muestra la primera señal cuando él convirtió el agua en vino y la segunda señal, la estábamos estudiando hace poco, luego que fue con el paralítico de Bethesda. Aquí no dice si la tercera, la cuarta, no sabemos el tiempo, dónde, cuándo sucedió esto, pero todavía Jesús parece que estaba en todos estos lados de Judea. Y esto nos lleva este milagro nos lleva a hacernos esta pregunta, la pregunta que tienen los apóstoles a Jesús. ¿Quién pecó? ¿Es sus padres para que haya nacido ciego? Y esa pregunta es para usted y para mí también. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído que la situación física de una persona o la situación difícil que está pasando esa persona, la tribulación o cualquier otro evento difícil para esa persona, siempre tenemos ese mismo pensamiento? ¿Quién pecó? ¿Esta persona o su familia o sus padres?
y nosotros ahí hemos pecado yendo contra toda la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, hablando del primer mandamiento. Recuerden el libro de Job, los amigos de Job, ellos que afirmaban siempre que Job estaba en esa situación por un pecado que había cometido. Y todo el libro de Job se desarrolla en eso, en la acusación de los amigos de Job a Job y cómo Job se defiende. ¿Y cuál es el problema? La pregunta es, ¿cuál es el problema cuando nosotros nos enfocamos solo en que una situación difícil de una persona es a causa de un pecado o el pecado de otra persona? ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Pero antes saludamos a Ingrid, ¿cómo estás? Y no sé si Ramiro estará conectado. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días, bienvenido. De nuevo la pregunta, ¿cuál es el problema cuando nosotros solo nos enfocamos en eso? De que hay una situación difícil y solo pensamos en pecado o consecuencia del pecado. ¿Quién desea participar? Pastor, el problema principal es de que Dios no nos paga por nuestros pecados. La palabra dice que si Dios nos pagara por los pecados que cometemos, ¿quién lo podría sostener? Así es de que sí pecamos de pensamiento, palabra y obra, pero Dios no nos retribuye pagándonos con el mal o con alguna consecuencia, sino que nuestro mismo pecado tiene una consecuencia de cuando algo hacemos mal, algo mal puede suceder, pero no porque Dios haya mandado esa maldad hacia nosotros. También es falta de confianza en lo que Dios nos ha dicho, que Él está con nosotros y que Él no nos va a juzgar cuando nos arrepentimos en el nombre de Cristo. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Alguien más? Yo lo miraría desde dos partes, claro, lo que dice Juan, buenos días a todos, es muchas veces vemos personas, y alguna vez yo lo llegué a decir, que vemos personas que han sido malas, terminan en una silla de ruedas, en una cama o llevados del berrión donde dicen, no, ahí lo está castigando Dios por lo malo que fue. Verdaderamente eso no viene de Dios. Eso es como dijo Juan, el efecto del pecado, el castigo que Dios hizo a Jesús por nuestros pecados fue perfecto. Nosotros, en cuestión del pecado, los creyentes, ojo, los creyentes, porque aquí es muy importante para la segunda parte. Los creyentes no le debemos nada a Dios. Dios le cobró todos nuestros pecados, la culpa de nuestros pecados a Cristo, pues su obra fue perfecta y Romanos 4:25 lo verifica, que dice que fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Y allá Isaías en el 53 lo enseña, que él cargó todos nuestros pecados, por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, las cosas que vemos del pecado, de los efectos del pecado, muchas veces lo tratamos de culpar a Dios y no miramos la justicia de Dios, porque hay que mirar la justicia de Dios. O sea, en su justicia, Dios castigó a Cristo por nuestros pecados. Por consiguiente, en mi vida, todo lo que sucede siempre debe orar para nuestro bien, pero siempre nuestra actitud es ¿por qué Dios mío? En vez de ¿para qué Dios mío? Ahora, este hombre, Jesús, fue claro, esto es para la gloria de Dios. Entonces, yo aplicaría dos puntos acá. Uno, desde el punto del incrédulo, enseñar que no es culpa de Dios cuando una persona hace ese es el efecto del pecado porque Dios le cobró los pecados a Cristo, todos. De que el hecho de que una persona rechace la gracia de Dios, eso no tiene, no es culpa de Dios. Y desde el otro, que como creyentes siempre vamos a mirar que Dios tiene un propósito con todo lo que sucede en nuestras vidas, así muchas veces no entendamos y decimos, Señor, pero estoy orando, Señor esto, Señor aquello, y no vemos las respuestas a cerca ni lejos, mejor dicho. Muchas veces nos desesperamos, pero finalmente, una vez más, tenemos que aceptar lo que Dios le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente, quédese ahí. Entonces, desde esos dos puntos lo miraría yo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más?
También puede ser pecado por no poner atención a las cosas que Dios nos manda. Puede ser ciego, haber nacido ciego en ese sentido, porque lo más importante para nosotros es tener la palabra de Dios siempre presente. Sí. Pero a Y veces somos tan débiles que no escogemos la palabra de Dios. sí, así es. Y otro punto para que lo veamos aquí, y hablando de creyentes, no podemos olvidar las pruebas, porque muchas veces podemos estar viviendo una situación difícil a causa de una prueba que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, porque para eso estudiamos la Biblia, ¿para qué estudiamos esas historias bíblicas? No solamente para fortalecer nuestra fe, sino también para ayudar a otros en los momentos que haya la oportunidad. Entonces piensa en una persona que se está echando la culpa porque está viviendo una situación difícil, porque está viviendo unos momentos difíciles con tribulaciones y solo piensa en que Dios me está castigando, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios me ha hecho a un lado. Pues también, no solamente esta historia bíblica nos sirve para mostrar esta verdad. Pastor Elkin lo mencionó en el versículo 3 para que la gloria de Dios se manifieste en él. O sea, muchas de las cosas que podemos vivir en este mundo difíciles es para ver Es la gloria que de Dios, para ver, debemos saber que los ojos de Dios siempre están en nosotros, siempre están pendientes a lo que nosotros hagamos. Nunca así debemos es, sentirnos solos. A veces uno se desespera, se angustia por todas esas poconón de cosas que hemos así es, pasado y así es, estamos Jordi. pasando. Muy bien, excelente. ¿Y qué significa eso para la gloria de Dios? Pues Él nos ha demostrado muchas veces cómo tiene el cuidado y el control de todo. Nosotros, nuestra mente, que siempre es pesimista, y aquí es donde vamos a hablar de este otro tema, juntando esto, el fatalismo, porque mucha gente cree que los cristianos somos fatalistas. Y, ay, que esta fue la voluntad de Dios, así es, entonces nos está yendo mal, así es, pero los que nos acusan de eso, de que somos fatalistas, no saben un poder que hay en un versículo bíblico que nosotros conocemos, de Romanos 8:28, que todas las cosas son para nuestro bien. Entonces, estos pasajes los podemos aplicar en nuestra vida y aplicarlos a otros. Otra vez, cuando alguien se sienta triste porque tiene muchos problemas, muchas dificultades y todo lo relaciona con el pecado. Dios me está castigando, Dios me está disciplinando, de quién sabe quién pecó, si fue mi padre, si fue mi hijo, mi esposo, mi esposa, por eso es que nos está pasando todo esto, o si es por esto, eso. No, todo tiene un propósito. Y muchas veces las pruebas de fe o las consecuencias del pecado siempre nos están mostrando el amor de Dios. Entonces, en esa respuesta que Jesús le da aquí a estas personas, que es para que las obras de Dios se manifiesten en él, pues nosotros, cuando estemos animando a alguien que está desesperado, alguien que no tiene una salida, un problema, pues recuerden, si ese alguien es incrédulo, pues hay que mostrarle primero el problema principal, que es el pecado. Hay que predicarle la ley y luego hay que llevarlo a Jesucristo. Y si es un creyente, pues hay que animarlo con versículos como estos. Mira la situación que estás pasando, mira que esto es para la gloria de Dios, para la obra de Dios. Y de hecho todos podemos vivirlo. Hablo aquí del fatalismo porque es lo que mucha gente critica a los cristianos por eso esa confiadera en Dios, que yo confío en Dios, de que todo fue voluntad de Dios. No, entonces si la voluntad de Dios es que usted se vaya por un abismo, usted va a ser feliz. Entonces siempre los fatalistas, cuando los acusan del fatalismo, tienen esos pensamientos.
no entienden qué significa confiar en la voluntad de Dios. Nuestro viejo hombre no confía en la voluntad de Dios. Esa es nuestra batalla. Nuestro viejo hombre siempre quiere estar sabiendo más que Dios y olvida las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso, una de las cosas que aprendemos que Jesús nos enseña con este milagro citado en este Evangelio de Juan, pues Jesús es muy claro en este caso. No pecó ni él ni sus padres. Y muchas veces nosotros no podemos juzgar una situación a causa de un pecado, sino que también puede ser una prueba de fe. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Henry, con respecto a lo que dijo, podemos mirar Romanos 5:3 desde el 2, Romanos 5. Vamos a leer desde el 1 para que entendamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahí entendemos claramente que en los creyentes sirve para bien todo, todo. O yo siempre he dicho, hay dos líneas, una ascendente y una descendente. O todo en su vida contribuye para su salvación, o todo en su vida contribuye para su condenación. Las iglesias pentecostales y muchas iglesias evangélicas, porque yo conocí pastores cuando yo llegué a estar en la reunión de pastores, en el grupo de pastores en Quibdó, era la respuesta cuando estaban sufriendo algo o se dañaba, cuando se dañaba un equipo en la casa o la lavadora o algo, decían, sería que no diezmaste este mes. Y Dios le quita la plata a uno por cualquier lado. O estaba usted con alguna enfermedad o algo y le decían, algún pecado estás practicando, porque ahí te está Dios tratando, cuando debemos de mirarlo como eso, como una prueba. Y mire, la palabra de Dios es prueba, es clara, la palabra produce paciencia y la paciencia produce esperanza y la esperanza no defrauda. Entonces, a pesar de que muchas veces nosotros como que no vemos la salida, siempre debemos tener claro el para qué y no el por qué. Hermano, ¿alguien más? Y ese pasaje bíblico nos lleva a una verdad, la verdad que está relacionado con todo lo que Jesús está haciendo. Y esta verdad la vemos en el capítulo 9 que estamos leyendo, el versículo 5 que nos dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y usted y yo entendemos esas palabras y lo entendemos por la fe y lo confesamos por la fe. La oscuridad, que hace referencia al diablo, a la muerte, al pecado, a todo lo que trae estas cosas, pues, ¿qué nos explica Jesús? Que es la solución a todo. Entonces, cuando nosotros estamos en tribulaciones, en problemas, o vamos a animar a alguien que está en tribulaciones, en problemas, pues aquí es donde está la salida, la luz del mundo, que es Jesús. Y por esto nosotros necesitamos hacernos esta pregunta. Después de haber analizado lo que hemos visto hasta acá con este milagro, cómo Dios nos enseña el tratar las tribulaciones, los momentos difíciles, no solamente personales, sino de los demás. ¿Cómo usted y yo somos luz del mundo? Somos luz del mundo cuando ponemos el ejemplo claro de que Jesús es grande y poderoso, lo más hermoso, lo más bello, porque a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de yo estar en una silla de ruedas, a pesar de haber tenido todos los problemas que he tenido, estoy aquí, mi vida, y dándole gracias a Dios todos los días por eso. Yoli, ¿alguien más?
como somos luz del mundo. Pastor, también somos luz del mundo cuando le hablamos a otros sobre el Evangelio, sobre la palabra del Señor. Reflejamos la luz de Dios por medio de su palabra. Cuando le hablamos a alguien, ya sea que tenga un problema, un pecado, o a un incrédulo, podemos reflejar la luz de Dios por medio de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros, que reflejemos su luz hablando de su palabra. Es la mejor forma que la podemos hacer. No hablando de lo que sí podemos hablar como Dios nos ha bendecido, pero podemos hablar como Dios bendice a toda la gente y ya nos ha bendecido a todos porque a todos nos ha dado a salvación y vida eterna a todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Muy bien. Excelente lo de Juan. Sí, porque allá Jesús dice en Mateo 5, 16, 17, y no estoy mal, vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Y dice, para que por vuestras buenas obras alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Y si nosotros vamos a mirar, nosotros no tenemos ninguna buena obra, pero sí hay una buena obra que Dios nos ha encomendado y es la predicación de su palabra, como dice Juan. Y es a través de eso que Dios lleva a las personas a la fe y cumple la promesa que le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, mostramos la luz de Jesús cuando hablamos, cuando enseñamos de Jesús, como dijo Juan, porque esa es obra. Supongamos, yo alguna vez oí de una persona que decía, y creo que todos recordamos cuando tuvieron ese muerto en Barranquilla, fue que 3 días para que resucitara porque Jesús había dicho que obras mayores que él haría, y este pastor decía que así como Jesús había resucitado a una persona, él podía resucitar dos o tres, porque obras mayores Dios le había dado para hacer. Y vemos que había una romería de personas en ese tiempo, pero finalmente las obras mayores que Jesús nos dice es de llevar personas a la fe, predicar su palabra, y por eso hay que entender allí ese contexto cuando él dice, ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo. Entonces, esa es la forma de mostrar la luz de Cristo, mostrando y enseñando lo que Cristo ha hecho, está haciendo y hará por nuestra salvación. Muy bien, y excelentes respuestas. Y el ejemplo lo vemos con este mismo hombre. Este hombre también fue luz del mundo. Vamos a leer el versículo 11. ¿Quién desea leerlo para que podamos aplicarlo? Juan 9:11. ¿Quién desea leerlo? Lo puedo leer, pastor. Dale mano. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Muy bien. Entonces en estos versículos vemos dos cosas importantes. Primera, pues este hombre le está dando toda la gloria a Jesús. ¿Sí? Este hombre no está en ningún momento diciendo, es que yo era un mendigo, por ser mendigo el Señor me bendijo, Él tuvo misericordia de mí, por yo ser ciego, por estar en problemas y por eso Él me curó. Él no está diciendo esto, le está dando toda la gloria a Jesús. Y segundo, vemos lo que produjo esa gloria a Jesús, darle la gloria a Jesús, lo que produce el Evangelio. Ve al Siloé, lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Qué vemos acá? Que este hombre obedeció a la palabra de Jesús. Entonces nosotros no solamente somos luz del mundo al predicarles a otros acerca de Jesús, sino también cuando nuestro contacto con la misma palabra de Dios es lo más serio que nosotros podemos tener en nuestra vida. Si nosotros tenemos un contacto serio con la palabra de Dios y el Espíritu Santo obra en nosotros, hace cambios que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Y esos cambios no son producidos por la ley, no son producidos por el moralismo, no son producidos por el que dirán. Esos cambios son producidos por el mismo poder de Dios, porque
Cuando usted y yo estamos en la calle, cuando usted y yo estamos en medio de nuestra familia, cuando estamos con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en toda parte que estemos, pues somos luz del mundo por el solo hecho de estar ahí. Entonces, no solamente las palabras que podamos decir, sino también el ejemplo. Porque, ¿qué pensamos nosotros? Y con eso no quiero decir de que yo nunca haya tenido problemas de desánimo o problemas de estar un poco triste con la fe o cosas así. Todos pasamos por situaciones así. Pero, ¿qué pasa si lo que nosotros más reflejamos es estar desanimados, es estar siempre llorando por los problemas? Y la gente ve eso, la gente se va a preguntar en qué Dios cree esta persona. Y no es que seamos hipócritas de que vamos a mostrarnos súper poderosos o personas grandes frente a otros. No, Dios nos ha dotado de sentimientos, pero cuando nosotros somos personas sinceras, creyentes sinceros, y vamos a hablar con otros que necesitan de esta luz, pues partir desde nosotros. Yo sé que se siente eso. Yo he pasado por eso. Yo también he estado triste por esto. Yo no he vivido el mismo pecado, pero sé las consecuencias que traen los pecados en nuestras vidas. Yo no he pasado por esta misma prueba, pero sé lo difícil que es pasar por algunas pruebas. Y eso se llama la empatía, porque el Espíritu Santo nos ha capacitado a nosotros, dándonos empatía para que ayudemos a otros. Y la mejor manera que nosotros podamos ayudar a otros es, primero, estar conectados con la palabra de Dios. Segundo, dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. ¿Para qué? Para hacer luz del mundo, para ayudar a otros. Jesús realmente nos abrió la verdadera luz. Miserables pecadores que merecemos la muerte eterna, Jesús nos ha dado la verdadera paz. Y eso ya nadie lo va a cambiar. Esa justificación que hizo Cristo ya nadie la va a cambiar, porque eso ya fue hecho una sola vez y ya estamos asegurados. Pero nosotros mientras estamos en este mundo, pues necesitamos pedirle al Espíritu Santo que seamos administradores de esta luz. Entonces, recordemos que no es solamente las palabras, sino nuestra manera de actuar, lo que mostramos a otros. Porque si nosotros mostramos a otros lo que estábamos hablando en esta sección, dando a entender que todo es el fatalismo, créame que no estamos haciendo nada. Porque hay muchos creyentes que desafortunadamente caen o podemos caer en esto, en tratar de mostrar lástima, en tratar de mostrar como si fuéramos unos mendigos, sabiendo que somos hijos de Dios, pero el mismo Dios siempre no solamente nos da la salida, sino que siempre está pendiente de nosotros. ¿Alguna pregunta, algún comentario para complementar esta idea? Henry, sí. Sí, podría decir, esta semana pasada hubo una devoción en el Net que habla luchar contra nuestros pensamientos. Lo peligroso es de escucharnos a nosotros mismos, que nosotros nos estamos hablando constantemente. Hay muchas influencias en el mundo, dice esta devoción, pero la que más nos habla a nosotros somos nosotros mismos. Y muchas veces, como dice, nos elogiamos o nos criticamos, ¿verdad? Pero nuestra mente no es confiable. Dice que llevemos cautivo todo pensamiento para que seamos sometidos a Cristo, que Él nos puede guiar, porque sí, nosotros podemos ser muy duros con nosotros mismos o muy dulces pensando que somos muy buenos, ¿verdad? Pero en lugar de hacer eso, de estarnos escuchando nosotros mismos, debemos de escuchar la palabra como yo le lo dijo, estar en su palabra, estar con Él, estar con Dios y llevar nuestras tribulaciones a Dios para pedirle por su consejo. Dios no nos va a decir, oh, sí, sí, Juan, esto es lo que debes de hacer.
pero sí nos ha dicho por medio de su palabra lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer. Gracias, hermano. Sí, a ver, yo sí tengo abierto, ¿qué se me hizo? ¿Me escuchan ahí? Sí, Y lo estamos escuchando. Bueno, muchas veces nosotros escuchamos personas o vienen personas a nosotros, a mí hablo por título personal, no es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo, pastor, a usted no le ha pasado. Y verdaderamente uno a veces se sienta a hablar y debe ser así, o sea, yo no puedo decirle, no, es que lo miro, vea. Y si viene una persona a pedirme consuelo y yo termino llorando con ella, pero la procesión va por dentro. Muchas veces nosotros también hemos vivido pruebas muy difíciles, que tal vez llegamos a pensar, hablo por título personal, como Asá, de qué me ha servido ser creyente. O sea, cuando vemos pruebas pero sigo y uno ve y ora y dele para atrás, eso no hay barranco que pare. Y uno llega a decir, como decimos, como a tirar la toalla, pero finalmente tenemos que tener claro que eso de Romanos 8:28, que Dios tiene el control de todo. No podemos caer en el punto del fatalismo, ni de pensar que Dios nos esté cobrando algo, no. Pero finalmente siempre debemos, cuando nosotros, como dice Henry, que si vamos a hacer un sermón, y empezamos a hablar y digo, es que yo también, yo también, yo también, no, vamos a hablar de su problema. Yo muchas veces le digo a la gente, mire, hablemos de los problemas porque es que nos ponemos a hablar de los dos y aquí nos vamos los dos llorando. Entonces, algo que debe de haber acá y es claro, y es como este hombre confió en lo que Jesús le dijo, vaya, haga esto y esto. Y nosotros pecamos contra el tercer mandamiento cuando no confiamos en las promesas de Dios. Es normal que nos desesperemos, es normal que sintamos angustia, es normal que sintamos tristeza, claro que sí. Pero como dice Henry, finalmente, ¿dónde vamos a estar? Fuertes en la palabra de Dios. Supongamos, hay un texto en Filipenses, yo lo busco 4 del 4 que dice, regocijaos en el Señor, siempre otra vez os digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta ahí miramos cómo es que nosotros vamos a actuar, pero también para atacar esos malos pensamientos que el diablo a veces trae a nuestras mentes. Él dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna digno de alabanza en esto pensad. Entonces, por eso es la importancia de nosotros tener palabra de Dios en nuestros corazones, porque solamente con la palabra de Dios lo vamos a atacar. Este hombre confió en lo que Jesús le dijo, nosotros debemos confiar en las promesas, y Jesús fue claro en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Dios no nos ha brindado, y muchas veces vemos que sufrimos nosotros más que el incrédulo, pensamos como pensó Asaf. Señor, ¿y de qué me ha servido ser cristiano? Mire el impío cómo prospera, mire usted cómo lo bendice. Pero finalmente eso no son bendiciones, porque cuando ellos mueran despertarán llenos de terror y de pavor, viendo que vivieron una vida sin Dios. Entonces, Dios nos ha prometido una vida sin dolor, sin tristeza y sin nada, pero en el cielo, no aquí. Aquí todos estamos sujetos a eso porque es el efecto del pecado. Arthur, Sí, pastor. Bueno, pues yo ahorita recuerdo de la parte de la Biblia en la que dice que nada se mueve, ni una hoja se mueve sin la voluntad de Dios. Y nosotros hemos entendido de que la voluntad de Dios es perfecta. Cuando sabemos que todos los que creemos en Cristo, todo lo que ocurre es para bien. A veces vemos las cosas fatídicas o situaciones que pues no están de acuerdo a lo que nosotros pensamos, pero siempre vemos el bien de Dios y su misericordia en nuestras vidas. Gracias, pastor. Yo me pongo a ver lo que dice el pastor Galilí, de que la venida de nuestro Señor está tan cerquita, Padre Santo, y dice que nos preparemos, dice que estemos a paz con Dios porque no sabemos a cualquier momento va a llegar. No sé si han visto el último mensaje que él mandó,
Padre Santo, amado y adorado, que trae tomando el control de todo en nuestra mente, en nuestra vida, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Muy bien, entonces damos gracias a nuestro Dios por ser nuestra luz, por guiarnos en este mundo y demos gracias a Dios porque Él nos ha usado y nos usa a nosotros para que seamos luz de otros. Y no nos creamos perfectos, no creamos que somos como los superapóstoles que están por ahí en Segunda de Corintios, ni nada de esto. Somos débiles pecadores, perdonados, hijos de Dios, que tenemos un lugar que nos está esperando en el cielo. Y mientras llega ese momento, pues sigamos siendo luz del mundo. ¿Qué nos enseñó este milagro? Sigamos siendo luz del mundo para otros. Amemos la palabra, porque una de las cosas que estos días he estado pensando mucho, tan fácil es perder el contacto con la palabra de Dios. Es muy fácil. Y nos llenamos de afanes, de trabajos, de cosas, y no pensamos que necesitamos de la palabra de Dios. Por eso, si usted y yo mantenemos nuestro contacto con la palabra de Dios, vamos a poder ser luz del mundo y animar a aquellos que están pasando por tribulaciones. Así nosotros seamos cojos, vamos a animar a otro que tal vez no tiene sus pies. Así nosotros seamos ciegos, vamos a poder animar a otros que están perdiendo la vista. Así nosotros estemos con grandes enfermedades, vamos a animar a otros que están empezando por estas enfermedades. Para eso Dios también nos ha dejado a este mundo, dándole siempre la gloria a Jesús. Arturo. Sí, pastor, ahorita que usted dice eso, aquí está el pastor Elkin. Hay una parte en la Biblia que dice que no nos confiemos, ¿no? No creamos que porque estamos constantes en la palabra, si lo entiendo, vamos a seguir adelante, ¿no? Hay que tener cuidado de no caer. No recuerdo cuál versículo es, pero creo que eso es importante, ¿no? Como usted dice, no alejarnos de la palabra de Dios. Sí, es en Corintios. 11:40, y no estoy mal, voy a eh, mirar 11, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo. No, pero sí está en Corintios, no está tengo claro. en la primera, en la primera carta. Sí, está El por que el crea, 10, búsquelo por el 10, el que crea estar firme, mire que no caiga. porque el contexto habla, está hablando en 1 Corintios 10 del pueblo de Israel, las tentaciones y todo lo que vivieron en el desierto. Y por eso Pablo dice, ustedes no van a ser así. Y le matan en esa sección diciendo Primera eso. Corintios 10:12. Eso Así es. que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así es. Y yo creo que el que dijo Arturo ahora, no sé, ahí en Mateo 10:29 que dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita. Muy bien, entonces, gran conclusión. Sigamos confiando en la voluntad de Dios, que nuestro Dios es el que nos tiene siempre en sus manos. Muy bien, sabemos que vamos a orar por Leti. Joaco, me recuerdas el nombre y perdona que a veces estoy olvidadizo con eso. ¿Y por Lady quién más Cristina. vamos? Sí, ¿y por quién más vamos a orar? Para que Pastor Elkin ore por nosotros. También ore por mi salud, hermano. Por mi salud. Por favor, por mi familia y porque el proceso de mi jubilación esté en las manos de Dios. Vamos a orar. Soberano Dios, una vez más queremos reconocer tu misericordia para con nosotros y tu grandeza, Señor, al enseñarnos y darnos la fe para creer que tú tienes el control en todo en el mundo, Señor. No hay nada que se haya salido de tus manos, Señor, a pesar de que a veces las aflicciones o
las preocupaciones de este mundo muchas veces nos lleven a desanimarnos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes, Señor, bajo tu gracia. Sabemos que hay una vida venidera, Señor, donde ya no habrá dolor, no habrá llanto, donde todo será alegría a tu lado, Señor. Por eso pedimos que nos mantengas firmes bajo tu gracia, que tu Espíritu Santo nos ayude para que caminemos, Señor, este camino hasta el día de nuestra muerte, sabiendo que cuando pasemos por ese valle de sombra y de muerte, tú estarás con nosotros. Ahora, Señor, queremos dejar en tus manos la salud de Lady Cristina Mann. Oramos también por la salud del pastor Henry. Oramos por la salud de Joel y también por mi salud, Señor. Seguimos dejando todos los planes que tenemos en tus manos, Señor. También aquellos que tengamos citas médicas, tengamos exámenes, tengamos alguna intervención pendiente, Señor, para que seas tu Padre Santo aparejando todo. Y también, Señor, dándonos la tranquilidad, sabiendo que tienes el control también de esto. También, Señor, dejamos en tus manos la familia de Arthur y la familia de cada uno de nosotros que estamos acá, Señor, para que seas tu Padre Santo, obrando en ellas, tanto en su necesidad espiritual como en su necesidad física, tú la conoces. Dejamos a todos nuestros hermanos en la fe en el mundo y los proyectos que hay, Señor, para que seas tú bendiciendo cada uno de ellos conforme a tu voluntad y que sean de beneficio para nuestra vida espiritual, física y material. Señor, también seguimos clamando para que seas tu Padre Santo, aparejando todo para la pensión de nuestro hermano Arthur. Sabemos, Señor, que tú obras todo en el mundo y cuadras todo en el mundo conforme a tu voluntad para nuestro bien. Dale paz a nuestro hermano Arthur para esperar el tiempo tuyo que es perfecto y a cada uno de nosotros, Señor, que estemos pasando por tribulaciones o pruebas. Danos esa paciencia, Señor, para entender que tu gracia es suficiente para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te hemos orado y con la guía del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Henry, Pastor Redkin. Hermanos y hermanas, Amén. Dios les bendiga grandemente. Pastores, Dios les Dios les bendiga. bendiga. Dios les bendiga. Buena semana del Señor. Seguimos en contacto. Bendiciones.